Hola familia, buen tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero lo que sí sé es que el Señor tiene el control. Nada se le escapa al Señor, nuestro Dios, nuestro amado Salvador. Continuamos con esta miniserie devocional. Hoy entramos al segundo día de esta semana número 19. Recuerda que el primer día de la semana es el domingo, día del Señor. Maravilloso, ayer fue maravilloso. Hoy entramos a la semana número 19, segundo día de la semana del reino en fe y vida. Hoy nos toca esta parte hermosa. El título de hoy es Cree, el Señor está contigo. Cree, el Señor está contigo. Maravilloso, maravilloso. Las tres citas bíblicas en la mañana, en la tarde y en la noche. En la mañana, ya sea ahorita en la mañana o ahorita en la tarde o en la noche, puedes leer cualquiera de estas tres citas bíblicas para poder tener un entendimiento del devocional. Cree, el Señor está contigo. A veces el enemigo te va a poner a que no creas que el Señor te ha dejado, que el Señor te ha abandonado. Mentira, el Señor está contigo. A pesar de tantas cosas alrededor tuyo, el Señor sigue contigo. El texto bíblico de hoy es Salmo capítulo 40. Lo vas a leer o lo vas a escuchar en todo lo que es la parte de audiobiblia. Y en la audiobiblia tú puedes escucharlo o puedes leerlo como tú prefieras. Ahí te dejo el enlace en el canal. Salmo 40, versículo 14. Voy a leer el versículo, Salmo capítulo 40, versículo 4. Vamos a leer el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 5. Has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciares y hablares de ello, no puede ser enumerados. Muy parecido a la última frase de Juan cuando dice que tantas fueron las maravillas que hizo nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, que no cabría en ninguno de los libros, de tanto escribir, de todo lo que hizo mientras que estuvo en la tierra. Imagínate. Y el salmista aquí lo repite. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué podemos exaltar rápidamente? El tiempo se nos ha ido. Podemos exaltar aquí que el salmista refleja el exclusivo destino. El destino de la vida está en el Señor, no en nosotros ni en el enemigo. Está en el Señor, el destino del Señor, en el Señor. Y especial en los que en Él confían. Tú y yo confiamos en Él y por lo tanto tenemos seguridad que mañana Dios habrá hecho cosas maravillosas para que nosotros sigamos un día más. Por eso son nuevas cada mañana sus misericordias. Por eso considera bienaventurado al que tiene confianza plena y es consciente en el Creador. Algunos no son conscientes del que creó todas las cosas, visible e invisible, tangible e intangible. Declara el salmista que él se aparta de los apóstatas, aquellos que son escépticos, aquellos ateos fervientes, que yo no creo, que eso es mentira, que no admiten la provisión divina de la vida de los seres humanos. Ellos no creen que eso es, que Dios que manda, ¿no? La cual por medio de los talentos, porque eso es lo que ellos creen, que los talentos son de ellos, no, los talentos, los dones provienen de Dios para que nosotros seamos bendecidos, para que por medio de ellos nosotros podamos adquirir cosas aquí en la tierra, los talentos y los dones. Por eso le damos gracias a Dios por todos los talentos y dones que nos ha dado. Algunos tienen bloqueada la mente y creen que no tienen talento y dones. Entonces en esta mañana tú tienes que creer que ya eres bendecido. El Señor está contigo, como el salmista lo dice. Ellos en su soberbia se permiten afirmar mentirosamente que solo su poder, su fuerza, su intelecto es suficiente para gobernarse y ser próspero en esta tierra.
y poder proveer en su vida. Algunos creen. Pero el salmista, frente a esta actitud de autosuficiencia y de orgullo, declara que muchas veces ha sido testigo de las maravillas y prodigios que reflejan los designios de la salvación y misericordia del Señor hacia los suyos. ¿Qué podemos concluir? Son tantos que no es posible anunciarlas hoy, ahora. Decirte lo que Dios ha hecho en mi vida, wow, tremendo. De igual manera dice el salmista, Dios está obrando de muchas maneras, de muchas formas para que nosotros cada día tengamos esa bendición. Como creyentes nos identificamos en esta mañana con el salmista. Identifícate con el salmista y cree en lo que Dios está haciendo. Por eso es cree. El Señor está contigo. Nos vemos ahorita, con la ayuda del Señor, nos vemos ahorita en la tarde. Ok, hemos entrado ya en la tarde. En la mañana fue maravilloso. Ese Salmo 40, maravilloso. Ahora, en la tarde continuamos con la vida de estos tres hombres. Estos dos hombres que el énfasis en estos momentos es el rey Saúl y el futuro rey, que es David. Y en medio de ellos está su hijo, Jonathan. Maravilloso la escena de Jonathan, la escena de David y todo lo que este pasaje nos encuentra en el capítulo 18. Te recomiendo que lo leas todo, lo escuches para poder tener un contexto. El título, seguimos con el título del devocional de hoy. Cree, el Señor está contigo. Créelo. Solo cree. Señor, yo creo que tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Por eso que el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14 dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Versículo 15: y viendo Saúl, o sea el rey, que se portaba tan prudente, tenía temor de él. ¿Quién? El rey tenía temor de él. Cuando lees todo el contexto te das cuenta por qué tenía temor. Versículo 16: mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos, o sea, con poder, con autoridad. Versículo 28: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, recuerda el mensaje, cree, el Señor está contigo, el Señor Dios Todopoderoso está contigo. Así se considera que Jehová estaba con David, está contigo, está con Nelson, con Iván, con Antonio, está contigo, con Sandra, está contigo. Créelo. Está conmigo, dilo ahí, dilo, está conmigo, está con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis hijas, con mis padres, está conmigo. Y dice, versículo 28, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milcal lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¡Wow! Esto es tremendo, porque quiero darle una pincelada del contexto. Todo comienza desde el momento de que todo comienza cuando Saúl no fue obediente. ¿Se acuerda que hace unos 4 o 5 devocionales atrás, siguiendo la temática, él no acató las órdenes del profeta de Dios a través del profeta Samuel y desobedeció, y desde ese momento su reinado fue cortado. Ahora Dios estaba preparando todo el escenario con David. Lo entrenó con osos, lo entrenó con lobos, con leones, lo entrenó allá cuidando las ovejas de su padre. Después él viene, se acuerda que él viene, encuentra a este filisteo incircunciso, un hombre de aproximadamente 4 metros de estatura. Parece locura, pero es la realidad de los anaseos, de los gigantes, de los esta raza demoniada. Qué cosa tremenda que era Goliat. Y David destruye a Goliat, no con su fuerza, no con espada ni jabalina, sino en el nombre del Señor.
¿Se acuerdan esa escena que la vimos el día, creo que el jueves si no estoy mal? Viernes y sábado lo dejé para que ustedes pudieran meditar en eso, porque a veces pensamos de que es golpe de suerte. No es golpe de suerte, es la realidad del Señor cuando proclamamos que el Señor está con nosotros. Ahora ha pasado ya un tiempo largo, mientras que el rey Saúl estaba asustado, él prometió que su hija mayor fuera entregada por aquel que matara a Goliat. Nadie se atrevió, nadie tenía la fuerza para enfrentarse a Goliat. Pero llegó este hombre, David, un jovencito, y tomó el reto. No importa tu edad, lo importante es tomar el reto en el Señor. Toma el reto en el Señor y sigue adelante, que Dios está contigo. Si el Señor Jesús está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? El Espíritu Santo. Oh, maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Qué podemos resaltar también en este versículo, en el capítulo 18? Saúl ya se encuentra en un punto de su vida. David llega al palacio porque acuérdense que Saúl había dicho de que bueno, el que destruyera, matara en ese momento a Goliat, recibía como premio a su hija mayor, y parte del reinado estaba ahí con él. La parte del reinado estaba en el sentido de que era servidor de Saúl, David, pero no cumplió. Como siempre, hay hombres mentirosos como los políticos de estos tiempos. Ahora hay temporada de política, todos prometen, no le creas, son unos bandidazos, unas bandidazas, dicen una cosa y después salen con otra. Contado con los dedos de aquí, sí, contado, si 3 realmente son verdaderos, pero allá Dios con ellos. Entonces Saúl, como buen político, prometió cosas que nunca cumplió. Número 1, no cumplió con darle a David a su hija mayor, que era parte de la promesa. Y parte de la promesa también era que tenía que estar gobernando con Saúl. Y Saúl no quiso. Lo tenía ahí, era siempre en la batalla para que lo mataran, para que su dinastía siguiera, que era Jonatán. Jonatán tiene un encuentro maravilloso con David, no un encuentro homosexual como algunos dicen. Esto no fue un encuentro homosexual, sino un encuentro maravilloso de amistad pura. Hay verdaderos amigos, puros. Por eso que Jonatán dice de que amaba a David como a sí mismo. Es la misma expresión que nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, le hacen la pregunta: ¿qué debo de hacer? El joven rico, acuérdense del joven rico, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y entonces el joven rico, el Señor le dice: mira, ¿sabes qué? Tienes que cumplir No, yo he cumplido todos los mandamientos. Claro, sí, lo he cumplido. Ok, si tú has cumplido todos los mandamientos como tú dices, por eso que Mateo 22, 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Después dice, en la ley, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la misma expresión que está utilizando en ese momento Jonatán. Lo amaba a sí mismo. El escritor, el escriba en ese momento escoge esa palabra especial, como a ti mismo. Realmente cuando yo amo a Dios, yo voy a valorar la obra del Señor, voy a valorar a mis hermanos en la fe. Y eso fue lo que hizo Jonatán. Creyó y tuvo en estima a David. Sabía que David era el legítimo rey, que él no era el sucesor del reinado, que era David. ¿Por qué? Porque tenía comunión con el Señor. Esto es tremendo cuando tú tienes amigos sinceros, amigos en la fe. No todos son amigos, hay buenos conocidos, pero amigos sinceros solo te los trae Jesús. Y cuando Jesús te los trae, tú te das cuenta que, oye, qué amistad tan linda, qué hermoso. Entonces, ¿qué podemos analizar ya terminando ahí? Es que Jonatán se da cuenta, tienen una amistad hermosa. Este rey Saúl no le gusta la amistad tampoco que tiene con Jonatán, y siempre intentó ponerlo en las filas de la guerra para que muriera. Pero como no podía, ¿por qué?
porque el Señor estaba con él. Dice versículo 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Cuando habla ahí prudentemente se está refiriendo, maravilloso, refiriendo de que él pudo decir, oye, ven acá, desde que yo estoy aquí, tú dijiste que me ibas a dar a tu hija mayor y no me has dado a tu hija mayor, y fuera eso tampoco me has hecho partícipe del reino. Estoy allá en la batalla hasta decir no más. ¿Y qué? No voy a tener mi recompensa. Por eso es que dice ahí, se conducía prudentemente, podía confrontarlo, pero él estaba callado, esperando que Dios fuera el que lo defendiera. Eso es lo importante. Cree, el Señor está contigo. Cree, el Señor está contigo. Y por eso que dice, y David se conducía prudentemente en todo su camino, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos, o sea, en guerra, en batalla. Y fue tanto el amor que las mujeres decían que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Maravilloso. Y él cogió más rencor y todo. Hay personas que te toman rencor, envidia, porque ven la prosperidad del Señor. Oye, eso es tremendo. Pero no te dejes dañar tu corazón. Sigue. El Señor sabe lo que está haciendo. Por eso que el 28 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor David. Tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mical es la segunda hija de él, la hija menor, y se lo entrega porque ve que Mical amaba a David, pero no se lo entrega porque su hija lo amaba, lo entrega porque sabía que cualquier cosa podía manipular a su hija para que David fuera al campo de la batalla. Pero en todas las cosas el Señor siempre lo protegió. ¿Qué te quiero decir? No importa todas las tramas que el enemigo quiera hacer alrededor tuyo, el Señor está contigo. Solo confía, cree, el Señor está contigo. Te invito a que leas mucho este capítulo 18, o lo escuches de una manera tremenda y veas cómo el Señor protegió a David de una manera maravillosa. Mañana nos encontramos con Samuel, continuamos nuevamente con el libro de Samuel. Estamos haciendo una miniserie bien hermosa. Nos vemos ahorita en la noche con la ayuda del Señor. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús, que cuando alguien te vea dice, oye, él cree en el Señor, cree en el resucitado. Tú y yo debemos de creer el que resucitó. Maravilloso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es maravilloso. El Espíritu Santo nos hace recordar todo lo dicho por nuestro hermano mayor. Nos vemos ahorita, recuerda, moderar la fe y la vida de Jesús. Nos vemos ahorita en la noche para que podamos escuchar la voz de nuestro amado Salvador en la tinta de Lucas, el médico e historiador. Ok. Nos vamos ahora nada más con el evangelista Lucas, el médico evangelista. Esto es maravilloso de Lucas. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 19, versículo 37. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto a través de Jesús, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Jehová. Dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Versículo 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Wow! Por eso que tú y yo no podemos dejar de hablar de Jesús. No. Tú y yo no podemos dejar de hablar de Jesús. Yo quiero hablar, no quiero que las piedras hablen por mí. Esto es maravilloso. ¿Qué podemos analizar ya de noche en esto? Damos una pincelada. En esta noche la entrada triunfal, la entrada del Mesías a la ciudad del gran rey. Esto era profético, la entrada del gran rey. Ya. Cuando hablamos de la entrada del gran rey, estamos hablando del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un misterio maravilloso. Ahora el Verbo encarnado, la esencia del Dios Trino, del Dios poderoso, caminando en las
en su ciudad, la ciudad del gran rey, como dice Salmo 48, lo lees todo y te vas a dar cuenta que habla de la ciudad del gran rey, Jerusalén. Vemos ahora en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la narración y cómo lo narran ellos desde diferentes ópticas, variantes de cada uno, el ingreso del Mesías, del Cristo en Jerusalén, en el viaje del Via Crucis hacia la muerte. Él sabía que entrar ahí era el Via Crucis hacia la muerte. La narración es común en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. La narración es común. En el comentario de Mateo se expone de una manera poderosa. Juan lo matiza más, de una manera más al verbo encarnado. Sin embargo, Lucas da una serie de detalles de este clamor de gozo. La gran aclamación comienza al acercarse bajando el monte de los olivos. Esto es maravilloso. Es que cuando bajas el monte de los olivos logras maravillosamente mirar toda la ciudad, toda Jerusalén del tiempo de Jesús. Toda Jerusalén se logra mirar, ver el templo, mirar la ciudad del gran rey. Esto es maravilloso. Y Lucas está haciendo ese énfasis, es el énfasis de mirar completamente. Y la otra parte es la exaltación desbordada de no solo de sus discípulos, sino de la gente que iba adelante y atrás, como dice Mateo y como lo dice Marcos, que había tumultos adelante y tumultos atrás, gente gozándose del verbo encarnado. Sabían que era el gran rey, porque fue profetizado que el asno podía ser la cabalgadura del príncipe que entraba, el príncipe de paz, como dice Zacarías 9:9. Lo lees y te das cuenta de esa palabra profética. Entonces, ¿qué podemos analizar ya ahora entrando en esta parte de Lucas? Y quiero resaltar algo de Lucas aquí maravilloso. Lucas nos deja algo, y es que los fariseos no quisieron que exaltaran al Señor. No querían. ¿Qué podemos analizar? El Salmo habla de que el salmista dice que el Señor estaba con el salmista y que sus maravillas eran grandes. Ahora David, el escritor, el escriba, tomando las palabras de Samuel, escribiendo toda la vida de Samuel, la vida del primer rey y del futuro rey que es David, está hablando de que David estaba con el Señor, ahí, con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el Jehová, la expresión de unicidad que podemos mirar ahí en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento encontramos Yeshua o Jesús, el Mesías, que es la expresión del nombre, sobre todo el nombre que se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esto es maravilloso. Entonces aquí encontramos algo, y es que estos fariseos no querían que fuera exaltado el Señor de una manera tremenda, fuera exaltado, sino que repréndelo. Pero aquí hay algo que podemos mirar, y es cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios, grandes voces, por todas las maravillas que habían visto. Yo creo que tú has visto maravilla en tu vida. Gózate, alábalo y declara lo que Jesús ha hecho. Si estás vivo es por misericordia del Señor. El COVID fue un momento donde los que ya tenían que partir, partieron. Eso es de ahí, nada se le escapó al Señor. Era necesario partir, muchos partieron, forzosamente, pero partieron. Pero aquí dice claramente de que se gozaban. ¿Te gozas de las maravillas del Señor? ¿Te estás gozando? Y la exhortación de Jesús, y él respondiendo le dijo: os digo que si ellos callaran, las piedras clamaran. ¿Estás callando frente a tus amigos, frente a tus vecinos, de hablar de Jesús? ¡Wow! Es tiempo. Y es tiempo de ser sumiso como ese asno. La gloria no es para ti, es para el que está arriba de ti.
En otras palabras, cuando veas que Dios te está utilizando, no creas que esa es la gloria para ti, es la gloria para el Señor. Dios te está utilizando como utilizó esa asna. Si Dios utilizó una asna, que no te utilice a ti. Maravilloso. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Recuerda modelar la fe y la vida de Jesús. Si este devocional fue de bendición, por favor, envíalo a otros. Y dale clic a la campanita para que cuando llegue lo puedas escuchar. Bendiciones, bendiciones.